Buenas tardes, junto con el equipo reflexivo hemos realizado este encuentro dando continuidad a la guía. El equipo reflexivo está compuesto por Gloria Castañeda, Viviana Álvarez, Brenda Sandoval y Carla Tibaduiza. Vamos a responder las preguntas planteadas en la guía de actividades basándonos en el modelo biopsicosocial y en el caso de Luis. Le doy paso a Gloria Castañeda para que nos dé una breve descripción del caso. Muy buenas tardes. Luis es un paciente de 33 años que viene por una remisión de medicina general. Luis es un paciente que viene con una tristeza de más de 2 años y con problemas biológicos de baja de peso y alude que tiene una tristeza que dice, es mía y nada más. Vamos a dar inicio a la respuesta de cada pregunta. La primera pregunta dice, ¿cómo se describen las variables psicológicas, biológicas y sociales y su incidencia en el caso abordado? Entonces, como ya sabemos, Angel propone el modelo biopsicosocial, donde nos dice que los estados del proceso de salud y enfermedad están relacionados con los factores biológicos que tienen que ver con toda la parte física. En el caso de Luis podemos ver que por su trastorno tuvo unos cambios físicos negativos como el dolor de cabeza y la pérdida de peso. En el factor psicológico, que comprende los aspectos mentales y emocionales, vemos que Luis tuvo refuerzos negativos por parte de sus padres durante toda su infancia, por lo cual tuvo este trastorno. Y en la parte social, que es todo lo relacionado con la interacción con los seres humanos, Luis es una persona que no tiene vida social. Damos continuidad a la segunda pregunta, que dice así. Empleando el principio de causalidad circular del modelo biopsicosocial, ¿cuáles considera sean las posibles causas o hipótesis que están articuladas en el caso de estudio y su abordaje como psicólogo? Damos paso a Gloria Castañeda. Bueno, el modelo de causalidad circular, como su nombre lo indica, nos muestra la causa. Todo problema, toda acción tiene una causa. La causa primera, en el caso de Luis, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? En el caso de Luis, él tiene un problema desde su infancia. Como vemos en la primera gráfica, Luis era regañado por sus padres que le decían que no servía para nada. Eso se grabó en su memoria, lo que le conllevó a ser un niño desconcentrado, tímido. Ahí vemos a su papá que lo está regañando. Es posible que el resentimiento venga de las palabras de sus progenitores, es una hipótesis, y su resentimiento lo llevó a un aislamiento, donde se sentía solamente bien cuando veía televisión, escuchaba música, y lo llevó a una tristeza profunda, o como diagnóstico, una distimia. Este es el modelo de causalidad circular, con una causa primera. Damos continuidad con la pregunta 3, que dice, teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico desde una mirada biopsicosocial, defina qué es contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial con el caso abordado. Damos paso a Viviana Álvarez. Bueno, el modelo biopsicosocial tiene una interacción entre sus tres factores, que son el biológico, el psicológico y el social. Debemos saber que la salud es un estado de vida con características especiales donde se permite tener un equilibrio en su bienestar a nivel general. Es importante también mencionar que la OMS definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencias de afecciones o enfermedades. Desde el contexto donde abordamos el caso de Luis, se evidencia que él no presenta un estado de salud completo y menos equilibrado, ya que presenta durante 2 años consecutivos, se evidencia que él presenta un estado de salud depresivo de forma continua, con una reducción con sus actividades diarias. Presenta también insomnio, una desconfianza en sí mismo, aislamiento social, ansiedad, problemas de concentración e incluso pérdida de interés o satisfacción por sus actividades placenteras y sexuales. Pues esto conlleva que se le diagnostique un trastorno depresivo persistente según el DMS-5. Continuamos con la pregunta número 4, la cual dice, de acuerdo a los propuestos en la Política Nacional de Salud Mental, ¿cómo se articularían con el manejo del caso? Gloria Castañeda. Bueno, la OMG, Organización Mundial de la Salud, define que la salud mental es prioritaria, pero la legislación tiene ciertas variaciones de acuerdo a cada país. En Colombia se habla de salud mental con la Ley 100 de 1993, que dice que la salud debe ser equitativa, prioritaria y con una calidad de atención, ¿no? Pero excluye las hospitalizaciones por más de un mes, la psicoterapia por más de un mes y las hospitalizaciones prolongadas. También nos habla de la ley, la más importante, que es la ley 1616, que es la ley de la salud mental, la POS, el Plan Obligatorio de Salud. El Plan Obligatorio de Salud nos señala que la salud, en cuanto a salud mental, que la salud mental debe ser obligatoria. Entonces, aquí ya incluyen a los abuelos, los adultos mayores, incluye a los adolescentes, plan para manejo de sustancias psicoactivas, plan de integración familiar. También está la resolución número 5521 del 2013, que ya nos señala que deben existir medicamentos que van incluidos
para salud mental y la atención. Dentro de las políticas públicas se encierra el PIP, promoción y prevención, que desafortunadamente no se cumplen a cabalidad por un falta digamos, de régimen de parte del Ministerio de Trabajo. Pero en resumen es eso, básicamente. Gracias, Gloria. Damos continuidad a la quinta y última pregunta que nos dice, desde su rol como psicólogo, ¿cómo abordar el caso en lo referente a atención primaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad? Brenda Sandoval, por favor. En cuanto a esta pregunta, en el rol como psicóloga, yo lo abordaría de la siguiente manera. A mí me gustaría preguntarle, digamos en el caso de Luis, ¿cuáles fueron sus factores biológicos? Cuando hablo de factores biológicos, me refiero a cómo se siente él, qué síntomas ha tenido, si tiene dolor de cabeza, o sea, abarca toda la parte biológica. Y por otra parte, me interesa mucho preguntarle por sus factores sociales. Cuando hablamos de factores sociales, me refiero a cómo está su entorno con las personas que se rodea, si se comunica, si no se comunica. Y por último, el factor psicológico, cómo se siente él con él mismo. Entonces, pues de esa manera yo lo abordaría como psicóloga. Muchas gracias a todas por este encuentro y lo damos por finalizado. Gracias. Gracias. A todos, buen día.